Estamos en el domingo de la Ascensión del Señor del ciclo A de San Mateo. Retomo tal vez una de las frases más lindas del Nuevo Testamento que nos lega la tradición de Mateo. Este mensaje del Señor Jesús a su comunidad al encontrarse el resucitado con aquellos que han escuchado su invitación a volver a Galilea. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Queda claro por lo que escuchamos que está escrito en continuidad con el primer libro, el Evangelio de San Lucas, y que está dirigido a un personaje que el autor denomina como Teófilo, literalmente amigo de Dios, y que seguramente es un nombre simbólico que hace referencia a todo creyente que se acerca a esta buena noticia. El texto relata que el Señor Jesús, después de su resurrección, se le apareció a sus discípulos durante 40 días. Recordemos que el 40 en la tradición judía es símbolo de purificación, de sanación. Durante esos 40 días les dio instrucciones a través del Espíritu Santo y les habló del reino de Dios, es decir, les comunicó lo que significa este misterio que ya hemos dicho varias veces, que está vinculado a una relación de intimidad con Dios. El Espíritu Santo es el protagonista principal de este segundo libro dedicado al crecimiento de la Iglesia. Les pide el Señor a sus discípulos quedarse en Jerusalén para recibir ahí el Espíritu, quien los llenará de fortaleza para ser testigos del Señor y de la buena noticia. Jesús se eleva entonces a los cielos. En ese momento 2 ángeles les invitan a perseverar en la esperanza. El Señor Jesús retornará. Los ángeles les dicen a los discípulos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Una clara invitación a hacernos cargo de nuestra vocación de compartir la buena noticia. El salmo que vamos a meditar es el Salmo 46, un himno de alabanza a Dios como Rey del universo. Describe el ascenso de Dios a su trono, desde el que gobierna todo lo que existe. Por esta razón se usa en la liturgia de la solemnidad de la ascensión del Señor. Este ascenso al trono describe simbólicamente el reconocimiento de todos los pueblos a la soberanía de Dios, la importancia de dejarle ser centro de nuestras vidas. Desde su trono santo reina Dios sobre todas las naciones. Tomado del Salmo, Dios el Señor asciende hasta su trono. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Efesios. Ya en otras ocasiones hemos comentado que es una carta deuteropaulina, es decir, segundo Pablo, haciendo referencia a que muy probablemente fue escrita después de la muerte de San Pablo, probablemente por algún discípulo suyo y en consonancia, desde luego, con sus enseñanzas. Está dedicada esta carta a los Efesios al misterio de la Iglesia como Colosenses, con la que forma un solo cuerpo, está dedicada al misterio de Cristo. Ambas constituyen un buen resumen de la doctrina paulina. La lectura de hoy nos presenta al autor intercediendo por la comunidad cristiana para que pueda conocer, encontrarse con el Padre de la Gloria. Invoca al Espíritu para que les ilumine la mente y comprendan varias cosas. 1, la esperanza de su llamamiento, la rica y gloriosa herencia que Dios da a los suyos, a las suyas, y la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros, que como hemos dicho infinidad de veces, no es nada más que su amor que nos transforma. Ese poder de Dios, su amor, fue el que resucitó a Jesús y lo llevó a morar en la intimidad de Dios, con este símbolo de sentarse a su derecha. Desde ahí es la cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo. También esta frase de la segunda lectura, la Iglesia es plenitud de aquel que lo consuma todo en todo.
El evangelio de este día está tomado del final del evangelio de San Mateo, que retomamos ahorita después de varios domingos del tiempo de Pascua, en los cuales meditamos el evangelio de San Juan. Recordemos que estamos en el ciclo A, dedicado precisamente a este evangelio de Mateo. Este final que vamos a leer, unos pocos versículos, realmente es una especie de resumen de la cristología y eclesiología, es decir, de la manera como nos presenta el misterio de Jesús y el misterio de la Iglesia, el autor del Evangelio de Mateo. Nos presenta a los apóstoles en Galilea. Han vuelto a Galilea, es decir, a su cotidianidad, tal como se lo había instruido el Señor. Es ahí donde se encuentran con el resucitado. Recuerden que Mateo no habla de apariciones de Jesús a los discípulos en Jerusalén. Ya en la homilía explicaremos el sentido de su propia catequesis. El Señor sube al monte, imagen simbólica de su ascensión y la de la iglesia hacia Dios, porque no sube solo, sube con todos sus discípulos. En la escena está representada toda la iglesia. Fíjense que habla inclusive de aquellos que dudan. Jesús se acerca en este sentido de cercanía e intimidad y les habla, es decir, se comunica con ellas y con ellos. Su mensaje es de esperanza. En él, en el Señor, reside plena autoridad, la plena autoridad en el cielo y en la tierra. La ha recibido de su Padre. Ha llevado a plenitud la misión que su Padre le encomendó de entregar la vida por amor con una radicalidad capaz de dar la salvación a toda criatura. Como en todas las apariciones personales, el resucitado confiere una misión a sus testigos. Básicamente compartir la buena noticia, transmitir el camino para el encuentro con el Dios vivo, dejando atrás las imágenes falsas de estos dioses que en el fondo son proyecciones de nuestros egos heridos e inseguros. La invitación es a bautizar. Recordamos que el verbo griego, de donde viene nuestra palabra bautizar, significa sumergir y hace referencia a consagrar, a vincular a todas las personas en el misterio del Dios que es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien vive en esa comunión con el misterio del amor trinitario cumple, es decir, lleva a plenitud todo lo que Jesús nos ha mandado. Es decir, transmitir el amor del Padre que hemos recibido de Jesús y para lo cual nos capacita el Espíritu, este agente de comunión que nos va preparando ya para la celebración del próximo domingo de Pentecostés. En Mateo no hay una escena de ascensión, es decir, una partida del Señor propiamente. Más bien Jesús le revela a los discípulos que siempre lo tendrán a su lado. Sepan que yo estoy con ustedes, yo estoy en ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cada año, de los 3 ciclos litúrgicos, el de Mateo, el de Marco y el de Lucas, es decir, ciclo A, B y C, aunque las 2 primeras lecturas, la lectura de los Hechos y el Salmo, no cambian. Sí cambia la segunda lectura, que es normalmente tomada de Efesios, si no me equivoco, nada más que distintas partes de la carta a los Efesios, sobre todo subrayando la misión de la Iglesia. Recordemos que ese es el tema de la carta a los Efesios. Pero lo que sí cambia es el Evangelio, o sea, el relato, ya sea el de Mateo, ya sea el de Marcos, ya sea el de Lucas. Marcos y Lucas tienen más elementos en común. Ya decía la explicación y la manera como inicia la lectura de la carta de los Hechos, que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos tienen una secuencia, ¿no? Son la misma historia, la historia de la salvación, de Dios que viene al mundo a mostrarnos el camino para poder acercarnos a su misterio como comunidad de amor, desde la persona de Jesús y la formación de los primeros apóstoles, hasta la gran enseñanza de su entrega por amor a nosotros y nosotras en la cruz,
Evangelio de Lucas, y luego el libro de los Hechos, que es qué pasó después, cómo esta iglesia fue viviendo a la altura de su vocación. Claro, cuando toca Marcos o Lucas, pues las cosas parecen muy armoniosas, pero resulta que hoy nos toca Mateo. Y el Evangelio de Mateo tiene un relato distinto. La catequesis de Mateo, los énfasis de Mateo son muy distintos. Recordemos que Mateo es un evangelio que surge en una comunidad judeo-cristiana y una comunidad judeo-cristiana que está viviendo una persecución. Por lo tanto, en el evangelio de Mateo, Jerusalén no tiene mucho sentido. Por eso, en el relato de Mateo de los reyes de Oriente, acuérdense que la estrella desaparece cuando los reyes de Oriente que van buscando al niño entran en Jerusalén para hablar con Herodes, la estrella desaparece. Cuando se van de Jerusalén, vuelve a aparecer y se llenan de alegría. Aquí pasa lo mismo. El Señor Jesús les dice a los discípulos a Galilea, vuelvan a su casa, vuelvan a su cotidianidad. Ahí es donde me van a encontrar. Ahí es donde van a vivir esta experiencia del encuentro con el resucitado. No debemos escandalizarnos de estas diferencias. Desde luego que son catequesis, como les decía, énfasis particulares que cada una de estas comunidades y los autores del Evangelio, es decir, de la experiencia de estas comunidades de encuentro con el resucitado, nos mandan. En el fondo de todos estos relatos del final de los Evangelios hay una misma experiencia. El Señor que ha entregado la vida por nosotros está vivo. El amor no puede ser contenido en la muerte. No está esclavizado por la muerte. Trasciende la muerte, trasciende absolutamente todo. Y lo que nos hace cristianos es el encuentro con el Jesús resucitado. Hace 2000 años y hoy no hay ninguna diferencia, ninguna. Nuestra vocación es abrir el corazón para captar que ese amor que se entregó hasta las últimas consecuencias en el Gólgota hace 2000 años está vivo. Y está vivo y nos está acompañando, el mensaje central de la catequesis de Mateo, todos los días, todos los días. La lectura del Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar habla de una gran intimidad del Señor, ¿no? A diferencia tal vez de lo que quiere subrayar Lucas y desde luego también el libro de los Hechos y que de manera tan linda nos platicaba Lourdes en la bienvenida, ¿no? En Jesús que ha subido al cielo, que está glorificado, pues estamos glorificados tú y yo, ¿no? En el corazón de Jesús estamos todas y todos. De nosotros depende hacernos conscientes de lo que eso significa y ver cómo esa conciencia transforma nuestras vidas y nos hace realmente discípulos, discípulas, apóstoles de Jesús, es decir, enviadas y enviados a compartir la buena noticia. Eso es lo que quiere subrayar Lucas, presente de una manera velada en el Evangelio de Marcos. Pero el mensaje de Mateo, que es complementario, los podemos ver, y ese es el regalo que el Espíritu nos ha dado al tener 4 evangelios, no nada más uno, podemos complementarlo con esta visión de Mateo, que es lo que él subraya aquí es la cercanía, esta especie que lo que ya comentábamos de intimidad, ¿no? El Señor no los invita a un lugar así espectacular en el sentido de centralidad del mundo o de la autoridad religiosa de la época, como era Jerusalén. Vuelvan a Galilea, vuelvan a la vida de todos los días. Vuelve a tu familia, vuelve a tu trabajo, vuelve a tu cotidianidad. Ahí es donde es fundamental encontrarnos con el resucitado. Así empieza el relato, ¿no? Que fueron al lugar donde él les había citado, en este monte, es decir, en este lugar de encuentro con Dios. Recordemos que el monte, el ascenso, implica una cercanía con Dios. Pero
algo bien importante y muy bello del relato de Mateo. Dice, Jesús se acercó a ellos. Lo que está tratando de decir es este paso, como he dicho varias veces, de intimidad, casi casi al oído, ¿no? Se acerca el Señor a decirte, aquí estoy, siempre he estado, siempre he sido parte de tu vida, siempre has estado presente en mi corazón y tienes un lugar especial en mi corazón. ¿Qué es lo que les dice el Señor en este movimiento de intimidad o de cercanía? En mí está todo el poder del cielo y de la tierra. Y no es un poder al estilo del poder del mundo. No es este poder de la imposición, de la violencia, del avasallamiento. El único poder de Dios, ya lo hemos dicho infinidad de veces, es el amor. Pero ese amor tiene poder para llevarte a la vida eterna, para empezar a experimentar ya desde ahorita ese mundo, esa morada que Dios ha preparado para ti en aquel espacio del amor compartido, que es el dinamismo del amor trinitario. Todo poder me ha sido dado. Vayan y hagan discípulos, es decir, transmitan, inviten a la gente a que se dejen enseñar por mí, a que me vayan acompañando, así como me acompañaron ustedes, y esto fue lo que descubrió San Ignacio cuando elabora la catequesis, digamos, la mistagogía propia de los ejercicios, que tú y yo y toda persona, si tomamos los evangelios y los vivimos, es decir, nos metemos a las escenas, a estas experiencias fundantes que nos transmiten los evangelistas, vamos a tener la misma experiencia de los discípulos de hace 2000 años. Nos vamos a encontrar con un Jesús vivo que nos transmite una verdad, es decir, nos modela, nos revela al Dios verdadero, al Dios vivo, y a través de eso nos cambia la vida. Encontramos ahí una buena noticia. Por eso la invitación del Señor, inviten a todos a que caminen como ustedes caminaron, a que me conozcan, a que sean discípulos, discípulas, todos los pueblos, bautizándolos, es decir, sumérjanlos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creen espacios donde la gente pueda experimentar este amor trinitario, porque habita en ustedes, y así termina todo el relato, ¿no? Sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Nos hace recordar aquella frase bella del capítulo 2 de Gálatas. Vivo, pero no vivo yo solo, Cristo vive en mí. Cristo vive con nosotros, Cristo vive en nosotros. El sentido último del camino espiritual es crecer en la conciencia, caer en la cuenta de esta realidad. Retomando entonces este misterio de la ascensión, lo que está transmitiendo es que hay una transformación radical de la relación de Jesús con sus discípulos durante el tiempo de su vida pública, mientras estuvo en el mundo, y esta nueva manera como el Señor sigue estando en medio del mundo, en nosotros, pero como el Señor resucitado, glorificado, ascendido. Pidámosle al Señor la gracia de seguir profundizando en lo que esto significa y convertirnos así, de la mano de Él, en buena noticia para nuestros hermanos y hermanas. Sabemos que está con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Para esta semana, en esta fiesta y recordando esa frase tan linda, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo creo que hay momentos en la vida de cada una y cada uno donde nos cuesta trabajo entender cómo estuvo Dios. Momentos difíciles, heridas pues que todavía nos duelen, nos hacen daño. Pidámosle la gracia al Señor de poder experimentar cómo estuvo con nosotros
en esos momentos difíciles de la vida. Encontrar a un Dios que nunca nos ha soltado de su mano, a un Dios que muchas veces ha tenido que sufrir con nosotros, realmente transforma y sana nuestras vidas. Como he dicho en otras ocasiones, las lágrimas de Dios sanan. Tomemos esta semana para pedir, no solamente en los momentos difíciles, sino también en los más bellos de nuestra vida, poder sentir, experimentar cómo el Señor ha estado a nuestro lado y estará todos los días hasta el final de los tiempos. Que tengan una buena semana. Dios con ustedes.